Ya no existen más Caravallos en el planeta. ¿O aún queda alguno suelto? Cada cierto tiempo surge alguna obra nueva, desaparecida, desconocida, perdida en los restos de la historia de este señor. Y es fácil pensar que con una vida tan breve y una producción tan limitada, la obra de Caravaggio sea un coto absolutamente cerrado. Porque a estas alturas siempre asumimos que ya se ha investigado o se ha descubierto absolutamente todo de cualquier tema. Pero nada más lejos de la realidad, porque seguir la pista de este señor y de su producción se parece más a una novela policíaca que a un catálogo razonado. Una de las historias más llamativas comenzó en España y terminó en Estados Unidos con la crucifixión de San Andrés. Después de siglos desaparecido de la mirada pública, se expuso en Sevilla en 1976, aunque la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico no quiso reconocer su autoría, y esto hizo que la obra del artista milanés terminara en Cleveland, Ohio. Cuando llegó a las instalaciones del Museo de Arte de Cleveland, se restauró y entonces se descubrió una pequeña inscripción relativa al octavo conde de Benavente, que fue virrey de Nápoles en el contexto de los territorios españoles entre 1603 y 1610, y que pudo haber estado presente en el taller del propio Caravaggio. De esta manera pasó a sus colecciones personales y así queda anotado en el registro como, y describo literalmente, una muy grande pintura de San Andrés desnudo cuando lo colocan en la cruz con 3 sayones y una mujer. Después de esto se le perdió la pista y en 1973 vuelve a aparecer. Y es que José Manuel Arnaiz, un marchante madrileño, descubre la obra en un pequeño convento de Valladolid del que nunca se ha revelado la ubicación. Pero en febrero de ese mismo año, Xavier Salas, que por aquel entonces era director del Museo Nacional del Prado, sabe de su existencia y empieza a discutir su autoría. Eso no evitó que formara parte de una exposición sobre Caravaggio y el naturalismo español, organizada, ojo, ni más ni menos que por el Ministerio de Educación. Pero en la cartela que aparecía junto al cuadro se decidió presentar como un martirio de San Felipe junto a un signo de interrogación. Hashtag lo de las atribuciones. 3 años después, Arnaiz dice que quiere venderlo. En principio aquí, pues la obra no se tenía muy bien atribuida, así que tampoco había ningún problema. Se interesa un intermediario del Museo de Cleveland y es entonces cuando la Junta de Calificación, Valoración y Exportación empieza a meter mano. Todo ello evidentemente de mano del propio Xavier Salas, el director del Museo Nacional del Prado, de otros directores de museos, de catedráticos, de profesionales y funcionarios del mundo patrimonial, artístico, histórico, pero al parecer ninguno estaba especializado en Caravaggio. Entre eso y que para entonces todavía estábamos a expensas de que se publicara la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español, pues la cosa estaba un poco malita. Total, que se aprobó la venta de esta obra, llega al Museo de Cleveland, se le hacen las pruebas pertinentes, bastante más modernas de las que teníamos aquí en España, y se lo pone en comparación con algunas copias que había en el Museo de la Santa Cruz de Toledo, en la colección Bach-Vega de Viena o en el Museo de Bellas Artes de Dijon. Y ahora sí, es un Caravaggio. Como decía, este caso tuvo lugar una década antes de la promulgación de la Ley 1685, o sea que al final tuvimos que aprender a hostias. Y lo peor de esto es que ni siquiera es un episodio aislado. En 1990 aparece el prendimiento de Cristo de 1602 en un comedor jesuita de Dublín. Y es que ahí había estado colgado sin ningún tipo de problema, pensándose que era una copia del siglo XVII de Gerard van Honthorst. Llega 2014, nos vamos a Toulouse. Unos vecinos pues, de una casa normal y corriente pretenden hacer unas obras por un tema de humedades, retiran un muro y, ¡oh sorpresa!, se encuentran ni más ni menos que con la Judith de Holofernes de 1599. Se pone también en comparación con otras copias como la del Palacio Barberini y entonces es el propio gobierno francés el que la declara inexportable como medida cautelar. Evidentemente todo esto mientras se investigaba su autenticidad, incluso se reservaron el derecho de tanteo, es decir, de compra preferente, hasta 2019, pero ¿qué sucede? Que termina el plazo, expira y evidentemente ese cuadro puede salir del país. 150 millones por uno de los descubrimientos más importantes de la pintura barroca y bueno, pues chao pescado. Y esto sigue sin ser todo. En 2016, Mina Gregori, una de las mayores especialistas en Caravaggio y presidenta de la Fundación Roberto Longhi, que es un señor muy importante para el tema de la autenticación de obras de arte, confirma haber visto una María Magdalena en una colección privada europea, pero tampoco concretó demasiado. Y aquí tenemos un problema más serio porque la temática de la María Magdalena tiene muchísimas más copias. Y aun con todo, muchísimas obras de Caravaggio siguen en paradero desconocido, algunas pues a través de temas de delincuencia,
perdidas por desastres naturales, por temas de conflictos bélicos, violencia armada o incluso robadas por la mafia. Y entre eso y la necesidad de autenticación de copias sin tampoco mucho testimonio escrito nos pone ante una pregunta bastante incómoda, que es ¿cuántas siguen en paradero desconocido? Y de todas las que conocemos, realmente de cuántas podemos asegurar, no voy a decir al 100%, pero lo más cercano posible, su autoría. Así que sí, a pesar de ser un tema tan estudiado y tan exprimido, algunas obras siguen esperando pues, que algún académico o que alguna inundación y problemas con el seguro las saquen a la luz, que tampoco nos viene mal, porque como me gusta decir a mí, si la historia del arte vive, la lucha sigue. Eso, y que en algunos casos, incluso colgando de la pared de algún museo, siguen dando lugar a duda. Y en algunos casos ni siquiera de duda, pero ahí se han pegado muchos años sin que nadie los discuta. Y así es como llegamos a casos como el del Ecce Homo de Ansorena y el del Palazzo Bianco de Génova, pero eso ya mejor lo dejamos para otro día. ¡Hasta la próxima!